¿Alguna vez te han tratado como si no importaras por las mismas personas que se supone deberían amarte incondicionalmente? ¿Alguna vez has sonreído a través de las lágrimas mientras tu propia familia te convertía en el chiste cruel de su entretenimiento, año tras año, reunión tras reunión, hasta que ya no podías reconocerte a ti misma? Déjame decirte algo que me tomó 32 años entender. El hecho de que compartas sangre con alguien no les da un pase de por vida para destruir tu alma. Pedazo a pedazo mientras lo llaman amor, mientras lo llaman diversión, mientras te dicen que simplemente aceptes la broma. Mi nombre es Sara, y pasé la mayor parte de mi vida siendo el saco de boxeo emocional de mi familia, su alivio de estrés, su fuente favorita de diversión a costa de mi dignidad. Yo era aquella en la que siempre podían contar para absorber sus burlas con una sonrisa forzada, para ser el blanco de cada chiste en cada cena navideña, para encogerme más y más pequeña hasta prácticamente desaparecer, solo para evitar darles más munición. Pero algo dentro de mí finalmente se rompió, o tal vez finalmente sanó, e hice algo que lo cambió todo. Convertí su idea de diversión inofensiva en un plan de pagos detallado, una factura itemizada por cada herida que infligieron mientras se reían. Y lo que sucedió después reveló verdades sobre mi familia que había tenido demasiado miedo de ver durante décadas. Esta es la historia de cómo dejé de ser una víctima, y comencé a exigir el respeto que debía haber recibido desde mi nacimiento. Y la comparto, porque sé que no estoy sola en este dolor, porque en algún lugar hay alguien más sufriendo la misma tortura disfrazada de unión familiar. Y necesitan saber que está bien decir basta, que está bien poner límites incluso cuando toda tu familia te dice que estás equivocada. Necesito que entiendas algo antes de continuar más profundo en esta historia. Cuando digo que era el saco de boxeo de la familia, no lo digo como una metáfora casual o una exageración para efecto dramático. Quiero decir que desde el momento en que pude formar recuerdos coherentes, fui designada como la única persona en nuestra familia que existía únicamente para el entretenimiento de todos los demás, cuyos sentimientos se consideraban menos importantes que una buena carcajada, cuya dignidad era sacrificada repetidamente en el altar de la tradición familiar. Comenzó tan temprano que ni siquiera puedo señalar un inicio exacto, lo cual es quizás la parte más insidiosa de toda esta pesadilla. No hubo un momento único donde alguien se sentó conmigo y dijo: Sara, hemos decidido que tú vas a ser aquella a quien burlemos despiadadamente para nuestro entretenimiento, porque eso habría sido demasiado honesto, demasiado obvio, demasiado difícil de negar más tarde cuando finalmente encontrara el valor para objetar. En cambio, se infiltró en mi vida como un veneno de crecimiento lento, normalizado y naturalizado, hasta convertirse en una parte tan común de las reuniones familiares, como el pastel de manzana de mi abuela o los chistes malísimos de mi tío. El recuerdo más temprano que tengo de esta dinámica desarrollándose es de cuando tenía tal vez 5 o 6 años, sentada en la mesa de la cocina con mis hermanos, mientras mi madre preparaba la cena. Acababa de empezar a perder mis dientes de leche, y uno de mis dientes frontales se había caído esa mañana, dejándome con esa adorable sonrisa desdentada que la mayoría de los padres encuentran encantadora. Pero cuando sonreí ante algo que dijo mi hermano mayor, emocionada de ser incluida en la conversación, él señaló mi cara y comenzó a reírse histéricamente. No la risa cálida y afectuosa de una familia disfrutando un momento tierno juntos, sino risas crueles y burlescas que hicieron que mi estómago cayera incluso a esa temprana edad. En segundos, mi hermana se unió. Y luego mi padre entró a la habitación y en lugar de defenderme o redirigir la conversación, me miró y dijo: Bueno, te ves bastante ridícula, cariño. Y así, sin más, mi apariencia se convirtió en blanco válido para las burlas familiares. Ese incidente podría parecer pequeño o insignificante cuando se aísla y examina por sí solo. El tipo de comentario descuidado que muchas familias hacen sin darse cuenta del impacto. Pero estableció un patrón que definiría toda mi infancia y me seguiría hasta bien entrada la edad adulta. Me enseñó que mis sentimientos eran secundarios al entretenimiento de todos los demás, que mi vergüenza era combustible para la unión familiar, que mi papel era recibir el golpe para que otros pudieran sentirse superiores. A medida que crecía, las burlas evolucionaron y se expandieron para cubrir cada aspecto de mi existencia. Mi peso se convirtió en una fuente constante de comentarios, incluso cuando era una niña perfectamente saludable y normal. Si alcanzaba una segunda porción en la cena, alguien haría una broma sobre que estaba comiendo por dos o hacía referencia a mi apetito saludable, con una sonrisa burlona. Si usaba algo en lo que me sentía segura, mis hermanos encontrarían algo para criticar, ya fuera el color que chocaba con mi complexión o el estilo que era inapropiado para mi tipo de cuerpo. Mis intereses eran burlados despiadadamente. Cuando mostraba entusiasmo por el arte y pasaba horas dibujando en mi habitación,
Mi padre lo llamaba una pérdida de tiempo y mi hermano me apodó Sara la artista hambrienta a los 12 años, un apodo que se mantuvo durante años. Cuando tenía dificultades con las matemáticas en la escuela, se convirtió en tema de conversación en la mesa de la cena donde mi inteligencia era abiertamente cuestionada, mientras todos los demás se reían. Lo peor ni siquiera era el contenido de las bromas en sí, aunque esas dolían lo suficientemente profundo como para dejar cicatrices que todavía estoy descubriendo hoy. Lo peor era el gaslighting que venía cada vez que intentaba expresar que estaba herida. Si lloraba o les pedía que pararan, me decían que era demasiado sensible, que no podía aceptar una broma, que todos reciben burlas en las familias y necesitaba volverme más fuerte. Si me enojaba y respondía bruscamente, era castigada por ser irrespetuosa, o me decían que estaba arruinando la diversión familiar con mi mala actitud. Literalmente no había ninguna respuesta que pudiera dar que fuera considerada aceptable, excepto la aceptación silenciosa de mi papel designado como el blanco de dardos emocional de la familia. Los años de adolescencia fueron particularmente brutales porque la adolescencia ya es un tiempo tan vulnerable, cuando estás tratando de descubrir quién eres y dónde encajas en el mundo, cuando la aceptación de tus pares se siente como una cuestión de vida o muerte, cuando tu autoimagen se está formando de maneras que te impactarán por el resto de tu vida. En lugar de recibir apoyo y aliento de mi familia durante este periodo de desarrollo crucial, recibí burlas amplificadas que se dirigían a mi cuerpo cambiante, mis habilidades sociales torpes, mis intentos fallidos de citas, cada una de mis inseguridades expuestas para el entretenimiento familiar. Recuerdo tener 16 años y ser invitada al baile de graduación por un chico del que había estado enamorada durante meses, sintiéndome absolutamente eufórica y hermosa quizás por primera vez en mi vida. Llegué a casa rebosante de emoción para compartir la noticia, y la primera respuesta de mi madre fue: «Bueno, debe haber perdido una apuesta», entregada con una risa que sugería que estaba bromeando, pero todos sabían que no lo estaba. Mi hermana intervino con preocupaciones sobre si siquiera hacían vestidos de graduación en mi talla, y mi hermano advirtió que mi pareja probablemente me abandonaría a mitad de la noche, cuando se diera cuenta del error que había cometido. Para cuando terminaron con su diversión, había pasado de sentirme como Cenicienta yendo al baile a sentirme como un caso de caridad que debería estar agradecida de que alguien estuviera dispuesto a ser visto conmigo. Fui a ese baile, pero no pude disfrutar ni un solo momento porque sus voces resonaban en mi cabeza toda la noche, confirmando cada inseguridad y envenenando lo que debería haber sido un recuerdo mágico. Eso es lo que me robaron, ¿ves? No solo mi comodidad en el momento, sino mi capacidad de experimentar alegría, de confiar en los cumplidos, de creer que merecía cosas buenas, de ocupar espacio en el mundo sin disculparme por mi existencia. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia? ¿Alguna vez has visto a tus hermanos ser elogiados por logros, mientras los tuyos eran descartados? ¿Verlos recibir apoyo por sus sueños, mientras los tuyos eran ridiculizados? ¿Notado cómo sus sentimientos eran validados mientras los tuyos eran tratados como reacciones exageradas e inconvenientes? Cuéntamelo en los comentarios si esto resuena contigo, porque necesito que sepas que no estás solo, que tu experiencia es válida incluso si tu familia te dice lo contrario. El patrón continuó durante mis años universitarios, aunque deliberadamente elegí una universidad a varias horas de distancia específicamente para escapar de la negatividad constante. Pensé que la distancia ayudaría, que tal vez si podía construir una vida lejos de su influencia diaria, finalmente podría desarrollar algo de autoestima y descubrir quién era realmente debajo de toda la vergüenza y la duda que habían depositado sobre mí. Por un tiempo, pareció funcionar. Hice amigos que realmente parecían apreciarme. Me uní a clubes donde mis contribuciones eran valoradas. Incluso salí con alguien que me trataba con genuina amabilidad y respeto. Pero luego llegaban las vacaciones y regresaba a casa. Y en cuestión de horas de cruzar la puerta me transformaba de nuevo en la misma versión disminuida de mí misma, encogiéndome y disculpándome y aceptando lo que sea que me sirvieran. Los comentarios durante esas visitas eran especialmente cortantes porque ahora tenían meses de mi vida para criticar. Se burlaban de mi elección de carrera, llamándola poco práctica y preguntando cuándo iba a obtener una educación real. Criticaban a mis amigos basándose únicamente en su apariencia en fotos, haciendo suposiciones sobre su carácter e inteligencia. Me interrogaban sobre mi vida romántica de maneras que se sentían invasivas y humillantes, convirtiendo mis relaciones en espectáculos para su diversión. Mi novio en ese momento vino conmigo a casa para el Día de Acción de Gracias durante mi tercer año, y observé horrorizada cómo mi familia realizaba su rutina habitual, haciendo bromas a mis expensas justo frente a él, tratándolo con la exhibición completa de cuán poco me respetaban.
Terminó conmigo 2 semanas después, y aunque dio otras razones, no podía deshacerme de la sensación de que presenciar el trato de mi familia hacia mí le había mostrado que yo tampoco era digna de respeto. El patrón me siguió hasta la edad adulta, hasta mi carrera, hasta mis relaciones y amistades de adulta. No importaba cuánto éxito lograra profesionalmente, cuánto crecimiento personal logré, cuánta terapia realicé para tratar de sanar del daño. Mi familia se mantuvo comprometida con su dinámica establecida. Me convertí en directora de marketing exitosa en una firma respetada. Pero en las reuniones familiares mi carrera se reducía a Sara hace pósters bonitos, con risas acompañantes. Perdí 23 kilos a través de esfuerzo dedicado y cambios de estilo de vida. Pero en lugar de felicitaciones, recibí comentarios sobre cómo probablemente lo recuperaría todo más, porque siempre me rendía en las cosas. Compré mi primera casa a los 31 años, una hermosa casa estilo artesano de 3 habitaciones, de la que estaba increíblemente orgullosa, y la respuesta de mi padre fue caminar por ella señalando todo por lo que había pagado de más y prediciendo que estaría en ejecución hipotecaria en 2 años. El mecanismo era siempre el mismo: tomar lo que sea de lo que Sara esté orgullosa, lo que sea por lo que Sara haya trabajado duro, lo que sea que Sara haya logrado, y encontrar una manera de disminuirlo, de envenenarlo, de asegurar que sepa que nada de lo que haga jamás será lo suficientemente bueno para ganar respeto real o celebración genuina de esta familia. Y la peor parte, la parte absolutamente peor que todavía me avergüenza admitir, es que seguí apareciendo. Seguí volviendo por más. Seguí esperando que tal vez esta vez sería diferente, que tal vez si simplemente lograba lo suficiente o perdía suficiente peso o ganaba suficiente dinero o decía la cosa correcta de la manera correcta, finalmente me verían como digna de dignidad humana básica. Era adicta a la esperanza de que mi propia familia podría algún día amarme de la manera que necesitaba desesperadamente ser amada, de la forma en que los veía amarse unos a otros, y esa adicción me mantuvo atrapada en una dinámica abusiva durante más de 3 décadas. El cambio comenzó hace unos 8 meses, aunque no lo reconocí como el comienzo de mi liberación en ese momento. Había empezado a ver a una nueva terapeuta, la doctora Martínez, después de que mi terapeuta anterior se jubilara, y ella tenía un enfoque muy diferente hacia mis problemas familiares que cualquier profesional de salud mental con el que había trabajado antes, donde terapeutas anteriores se habían enfocado en enseñarme mecanismos de afrontamiento para manejar el comportamiento de mi familia, en ejercicios de respiración y reestructuración cognitiva, y encontrar maneras de no dejar que sus palabras me dolieran tanto, la doctora Martínez me hizo una pregunta que todavía recuerdo con perfecta claridad porque detonó algo en mi cerebro. Me miró después de que había pasado 40 minutos describiendo otra reunión familiar dolorosa y preguntó: Sara, si una amiga te dijera que las personas en su vida la trataban exactamente de la manera en que tu familia te trata, ¿qué le aconsejarías hacer? La pregunta parecía simple al principio, casi absurdamente simple, pero cuando abrí mi boca para responder, me di cuenta de que le diría a esa amiga que se alejara de esas personas inmediatamente, que reconociera la relación como abusiva y cortara contacto sin dudarlo. Nunca, jamás aconsejaría a alguien que me importara seguir sometiéndose a ese trato solo porque venía de la familia. Lo llamaría lo que era: abuso emocional, degradación sistemática, tortura psicológica disfrazada de tradición. Pero nunca había aplicado ese mismo estándar a mi propia situación, porque nos enseñan que la familia es diferente, que las relaciones de sangre vienen con reglas diferentes, que le debemos a nuestros miembros familiares oportunidades ilimitadas y perdón incondicional sin importar cuánto nos lastimen. La doctora Martínez me ayudó a ver que había estado viviendo con un doble estándar que me estaba destruyendo, que había estado dando a mi familia permisos para abusar de mí, que nunca le concedería a nadie más en mi vida. Durante los meses siguientes, comencé a hacer un trabajo profundo en terapia alrededor de reconocer los patrones, nombrar el abuso, entender cómo había dado forma a toda mi visión del mundo y sentido de mí misma. Empecé a escribir en un diario obsesivamente, anotando cada instancia que podía recordar de ser burlada, menospreciada o humillada por mi familia, y el documento creció a más de 100 páginas. Escribí sobre la vez que mi madre me dijo que nunca me casaría porque era demasiado difícil, las innumerables ocasiones en que mi padre me comparó desfavorablemente con mis hermanos, la reunión familiar donde mi familia extendida pasó 1 hora compartiendo sus historias de Sara, favoritas que realmente eran solo momentos humillantes de mi vida presentados como entretenimiento. Documenté cómo mi hermano me había dado el tratamiento silencioso durante toda una Navidad,
porque le había pedido que dejara de hacer chistes sobre gordos. Cómo mi hermana me había desinvitado de su cortejo nupcial después de que subí de peso porque quería que sus damas de honor se vieran bien en las fotos. Cómo mis padres habían discutido abiertamente su decepción en mí en una cena familiar mientras yo estaba sentada justo ahí en la mesa. Leer estos recuerdos recopilados en un solo lugar fue devastador pero también esclarecedor, porque ya no podía pretender que esto era burla familiar normal o que estaba reaccionando exageradamente. Esto era abuso psicológico sistemático y sostenido que había durado toda mi vida, y casi me había destruido. Tuve ataques de pánico leyendo mi propia documentación, pero también sentí algo nuevo agitándose dentro de mí. Ira. No la ira herida e impotente de una niña siendo maltratada, sino la furia justa de una adulta reconociendo la injusticia y negándose a aceptarla por más tiempo. La doctora Martínez y yo discutimos estrategias para establecer límites con mi familia, para potencialmente limitar el contacto, o incluso ir sin contacto si era necesario. Pero algo en mí resistía la idea de simplemente alejarme sin hacerles entender lo que habían hecho. Sabía que si simplemente dejaba de aparecer en los eventos familiares, crearían una narrativa donde yo era el problema, la hija hipersensible que no podía aceptar una broma, la hija ingrata que abandonó a su amorosa familia por nada. Se convertirían en las víctimas en su propia historia, y yo seguiría siendo la villana o la loca, y nunca tendrían que confrontar la realidad de su comportamiento. Quería responsabilidad, reconocimiento, consecuencias. Quería que enfrentaran lo que habían hecho de una manera que no pudieran descartar o replantear. Ese deseo podría parecer mezquino o vengativo para algunas personas, y tal vez lo era, pero después de 32 años de tragar mi dolor para hacerlos sentir cómodos, me había ganado el derecho de hacerlos sentir incómodos por una vez. La idea vino a mí durante una sesión de terapia particularmente difícil, donde estábamos discutiendo cómo nuestra sociedad capitalista tiende a solo reconocer el daño cuando puede cuantificarse en dólares, cómo el daño emocional y psicológico es tratado como menos real que el daño financiero o físico. La doctora Martínez mencionó, algo sarcásticamente, que lástima que no pudiera simplemente enviarles una factura por las cuentas de terapia que habían causado, y algo hizo clic en mi mente. ¿Por qué no podía? ¿Por qué no podía crear una contabilidad literal de lo que su comportamiento me había costado, no solo emocionalmente, sino en términos medibles reales? Cuanto más pensaba en ello, más la idea se afianzaba, creciendo de una fantasía amarga a un plan real que se sentía tanto catártico como justo. Pasé las siguientes 6 semanas creando lo que comencé a llamar la factura, aunque se convirtió en mucho más que una simple cuenta. Abrí una hoja de cálculo y comencé a documentar todo, cada incidente que podía recordar con tanto detalle como fuera posible, asignando fechas donde podía recordarlas o marcos de tiempo aproximados donde no podía, describiendo cada evento y su impacto en mí. Luego vino la parte más difícil, asignar valor monetario a mi dolor. Comencé con los costos cuantificables, las cuentas de terapia que había estado pagando durante años para recuperarme de su trato, que totalizaban más de $40,000 según mis cálculos, sesiones a un promedio de $150 por semana durante más de 5 años. La medicación que me habían recetado para depresión y ansiedad que podía rastrear directamente al trauma relacionado con la familia, otros varios miles de dólares a lo largo de los años. Las oportunidades profesionales que había rechazado o autosaboteado porque sus voces en mi cabeza me decían que no era lo suficientemente buena, lo cual estimé conservadoramente me había costado al menos 100,000 en ingresos perdidos. La boda que había cancelado en el último minuto porque no podía soportar el pensamiento de las burlas de mi familia durante un momento tan vulnerable, perdiendo depósitos y pagos que totalizaban casi $15,000. Pero luego profundicé más, en los costos menos tangibles, pero igualmente reales. Investigué premios de jurados en casos de angustia emocional para tener una idea de cómo los tribunales valoraban el daño psicológico. Miré lo que la gente cobra por consultoría profesional, hablar en público y trabajo creativo, y asigné esas tarifas a las incontables horas que había pasado manejando sus emociones, absorbiendo su estrés y proporcionándoles entretenimiento a mi costa. Investigué estudios sobre el impacto a largo plazo del abuso emocional infantil y cómo se correlacionaba con ingresos reducidos de por vida, problemas de salud crónicos y relaciones fallidas, intentando poner números a décadas de daño compuesto. Cada partida en la factura estaba meticulosamente detallada y justificada. Por ejemplo, Día de Acción de Gracias 2019. Comentarios sobre mi peso frente a familia extendida resultando en ataque de pánico y 3 sesiones de terapia de emergencia, 450. O, junio 2015.
burlas sobre mi elección de carrera y predicción de mi fracaso, llevando a 6 meses de duda sobre mí misma y casi renunciar a mi trabajo, $5,000 en desarrollo profesional perdido e ingresos futuros estimados. O fiesta de mis 16, discurso humillante de mi hermano describiéndome como la decepción familiar, resultando en ansiedad social continua, $12,000 en costos de terapia y medicación. Incluí cada cumpleaños donde mis regalos fueron abiertamente burlados, cada logro que fue descartado, cada relación que sabotearon con su trato hacia mí, cada vez que eligieron su diversión momentánea sobre mi dignidad fundamental como ser humano. La factura creció a 17 páginas, con más de 200 partidas individuales, y el total llegó a poco más de $347,000. Mirando ese número, me sentí vindicada y enferma al mismo tiempo, porque mientras parte de mí sabía que estaba siendo perfectamente justa en mi contabilidad, otra parte de mí no podía creer que el daño sumara tanto. No podía creer que había absorbido ese nivel de abuso durante tanto tiempo mientras lo llamaba amor. Añadí una carta de presentación explicando la factura, escrita en el tono profesional que usaba para comunicaciones de trabajo, declarando que esto representaba mi intento final de comunicar el costo real de su comportamiento y que el pago podía hacerse en forma de disculpas sinceras y comportamiento cambiado o compensación financiera real por los daños causados. Su elección. Sabía que nunca pagarían ni un centavo, por supuesto, pero ese no era realmente el punto. El punto era hacerles ver, en términos que no pudieran descartar fácilmente, exactamente lo que me habían hecho. Mis manos temblaban cuando envié la factura a mis padres, hermanos y varios miembros de la familia extendida que habían participado en las burlas a lo largo de los años. Utilicé correo certificado para que hubiera prueba de entrega, para que no pudieran decir que nunca la recibieron, y la envié exactamente 2 semanas antes de nuestra reunión familiar anual de Navidad, cronometrándolo deliberadamente para darles tiempo de procesarla antes de que todos estuviéramos en la misma habitación. Luego esperé, mi estómago hecho un nudo, alternando entre sentirme poderosa y aterrorizada, convencida de que había cometido un gran error un minuto y segura de que había hecho lo correcto al siguiente. La doctora Martínez me recordó que estaba rompiendo un sistema familiar que había estado en su lugar durante décadas, que los sistemas no cambian sin resistencia, que debería esperar una reacción intensa. Tenía razón, pero incluso con esa preparación, no estaba lista para lo que vino después. La primera respuesta vino de mi hermano vía mensaje de texto, 2 días después de que habría recibido la factura. ¿Estás jodidamente bromeando con esto? ¿Estás verdaderamente loca? Busca ayuda. Corto, desdeñoso, exactamente lo que debería haber esperado, pero aún así dolió ver mi dolor reducido a locura. Mi hermana llamó al día siguiente, y cometí el error de contestar. Estaba llorando, realmente llorando, diciéndome cuán herida estaba de que atacara a la familia de esta manera, cuán cruel estaba siendo, cómo estaba tratando de extorsionarlos por dinero sobre bromas que todos sabían que eran inofensivas. Cuando intenté explicar que la factura representaba décadas de daño genuino, habló sobre mí, diciendo que siempre había sido demasiado sensible, que todos reciben burlas en las familias, que estaba eligiendo ser una víctima en lugar de simplemente superarlo como una persona normal. Dijo que estaba arruinando la Navidad, destruyendo a la familia y rompiendo el corazón de nuestra madre con mi egoísmo, y luego colgó antes de que pudiera responder. La respuesta de mi madre vino en forma de un largo correo electrónico que he leído aproximadamente 50 veces, tratando de encontrar algún indicio de comprensión o responsabilidad, y no encontrando ninguno. Escribió sobre cuán sorprendida y herida estaba de recibir un documento tan odioso de su propia hija, como siempre había hecho su mejor esfuerzo como madre y no merecía este ataque. Enumeró todas las cosas que había hecho por mí a lo largo de los años, los sacrificios que había hecho, el amor que había mostrado, usándolos como evidencia de que yo estaba siendo ingrata e irracional. Dijo que todas las familias se burlan entre sí y que necesitaba desarrollar una piel más gruesa en lugar de culpar a otros por mis problemas. Sugirió que estaba teniendo algún tipo de colapso y necesitaba volver a tomar mi medicación. Un golpe particularmente cruel, ya que sabía que había luchado durante años para encontrar la medicación correcta y me sentía sensible al respecto. Terminó el correo electrónico diciendo que era bienvenida en Navidad, si venía lista para disculparme por este truco y comprometerme a ser una presencia más positiva en la familia. Pero si no podía hacer eso, tal vez era mejor si me quedaba en casa. Mi padre no respondió en absoluto inicialmente, lo cual fue de alguna manera peor que las reacciones de los demás. Ese muro de silencio que sugería que ni siquiera valía la pena reconocerme.
Los miembros de la familia extendida a quienes había enviado facturas tuvieron varias reacciones que iban desde mensajes de texto confundidos, preguntando si esto era algún tipo de broma, hasta mensajes de voz enojados diciéndome que estaba fuera de lugar y debía disculpas a todos. Ni una sola persona, ni una, respondió con algo parecido al reconocimiento del dolor que había documentado o voluntad de considerar que tal vez, solo tal vez, su comportamiento había sido dañino. Las 2 semanas entre enviar la factura y Navidad estuvieron entre las más difíciles de mi vida porque estaba enfrentando la fuerza completa del sistema familiar, tratando de rechazar la verdad que había presentado y volver a la dinámica cómoda donde yo absorbía abuso en silencio. Mi teléfono explotó con mensajes de varios miembros de la familia, algunos intentando el enfoque de culpa, otros intentando la ira, algunos intentando bombardearme con amor de vuelta al cumplimiento siendo repentinamente dulces y diciéndome cuánto me amaban y extrañaban. Recibí mensajes de texto de primos de los que no había sabido en años, claramente reclutados por mis padres para convencerme de que estaba equivocada. Mi tía llamó para decirme que estaba siendo manipulada por mi terapeuta que obviamente tenía alguna agenda contra las familias, y debería dejar de verla inmediatamente. Mi abuela dejó un mensaje de voz llorando sobre cómo estaba destrozando a la familia, y cómo no le quedaban muchas Navidades, y realmente quería que sus últimos recuerdos fueran de conflicto familiar. Cada ángulo fue cubierto, cada técnica de manipulación empleada, todo diseñado para hacerme retroceder, disculparme y volver a mi papel designado. La presión era inmensa, y estaría mintiendo si dijera que no vacilé, que no consideré simplemente retirar la factura y aparecer en Navidad con una disculpa como mi madre había exigido. La voz de la niña asustada dentro de mí que solo quería que su familia la amara estaba gritándome que cediera, que hiciera lo que fuera necesario para detener el conflicto y volver al dolor familiar que al menos venía con la comodidad de la conexión familiar. Pero la doctora Martínez me ayudó a mantenerme fuerte, recordándome que esta reacción era exactamente lo que habíamos predicho, que su intento desesperado de mantener el status quo era en realidad prueba de que había tocado un nervio, de que la factura había funcionado incluso si no de la manera que había esperado. A medida que se acercaba la Navidad, tomé la decisión que se sentía aterradora y liberadora al mismo tiempo. Iba a asistir a la reunión familiar, pero en mis términos. No iba a disculparme, no iba a retroceder, y no iba a aceptar sus intentos de barrer bajo la alfombra lo que había revelado. Me preparé emocionalmente, representando diferentes escenarios con la doctora Martínez, planeando mis respuestas a varios ataques, comprometiéndome a mantenerme calmada y objetiva sin importar cuánto intentaran provocarme. También hice un plan de respaldo con mi mejor amiga Mónica, quien acordó estar en espera para recogerme si las cosas se ponían demasiado intensas y necesitaba irme. La noche antes de Nochebuena, apenas dormí, repasando cada posible confrontación en mi mente, imaginando todo desde lágrimas y disculpas hasta rechazo completo y repudio. Para lo que no estaba preparada, lo que no podía haber anticipado, era la sensación espeluznante de pretender que todo era normal, que me recibió cuando entré a la casa de mis padres para la cena de Nochebuena. Todos estaban ahí, toda la familia reunida como dictaba la tradición, y cuando entré todos me saludaron con sonrisas y abrazos como si nada hubiera pasado. Mi madre besó mi mejilla y tomó mi abrigo. Mi padre preguntó sobre el tráfico. Mis hermanos saludaron desde la sala donde estaban viendo fútbol americano. Era tan agresivamente normal que sentí que estaba perdiendo la cabeza, como si tal vez había imaginado enviar la factura, como si tal vez esto era algún tipo de prueba psicológica que estaba fallando. Me quedé en la entrada, completamente desorientada, preguntándome si se suponía que debía simplemente seguir con la charada, o si debía mencionar el elefante en la habitación. La respuesta vino unos 30 minutos después, cuando mi hermano hizo una broma sobre mi atuendo. Nada demasiado duro, pero claramente probando las aguas, viendo si la vieja dinámica podía ser restaurada. Los ojos de todos se volvieron hacia mí, esperando ver cómo reaccionaría, y en ese momento me di cuenta de que esta era la verdadera confrontación, no un enfrentamiento dramático, sino una lucha de poder sutil, sobre si el sistema familiar se doblaría para reconocer la realidad, o si yo me doblaría de vuelta a mi viejo papel. Tomé un respiro y dije, calmada y claramente, ese es el número 237 en la factura, de hecho, burlarse de mi apariencia. ¿Leíste el documento que envié? La habitación quedó en silencio. Ese silencio pesado donde puedes escuchar a la gente respirar, y la cara de mi hermano se puso roja. Empezó a decir algo defensivo, pero mi madre lo interrumpió, su voz tensa y controlada mientras decía, Sara, acordamos que no íbamos a hacer esto esta noche. Es Navidad, y vamos a tener una linda velada familiar.
Sentí que mi determinación se fortalecía mientras respondía. Yo nunca acordé eso, mamá. Tú exigiste que me disculpara y pretendiera que todo está bien, pero no voy a hacer eso más. La factura se mantiene y si quieren que sea parte de esta familia en el futuro, necesitamos hablar de esto. Mi padre finalmente habló, su tono desdeñoso en esa forma que había perfeccionado durante décadas. ¿Esa factura ridícula? Sara, nadie está tomando eso en serio. Es absurdo y tú lo sabes. Me había preparado para esto. Saqué mi teléfono donde había guardado una copia y comencé a leer algunas de las partidas en voz alta, forzándolos a escuchar su propio comportamiento descrito en términos objetivos, forzándolos a confrontar lo que habían hecho frente a los demás. Mi madre intentó detenerme, su voz elevándose. Sara, detén esto ahora mismo. Te estás avergonzando a ti misma y arruinando la Navidad. Pero seguí leyendo, mi voz firme aunque estaba temblando por dentro, leyendo sobre la vez que mi padre me dijo que nunca llegaría a nada, sobre mi hermana excluyéndome de su cortejo nupcial, sobre las burlas incesantes de mi hermano sobre mi peso, sobre décadas de degradación sistemática disfrazada de unión familiar. La habitación estalló en caos, todos hablando a la vez, algunos miembros de la familia tratando de defenderse mientras otros intentaban cerrar la conversación por completo, mi madre llorando y diciendo que la estaba atacando, mis hermanos enojados y defensivos, miembros de la familia extendida incómodos y tratando de cambiar el tema. En medio de todo, me mantuve firme, ya no la niña asustada desesperada por su aprobación, sino una mujer adulta exigiendo responsabilidad. Mi tío, el hermano de mi madre que siempre había sido uno de los peores ofensores en las burlas de la familia extendida, se puso de pie y me señaló, su cara púrpura de rabia mientras decía que yo era ingrata, irrespetuosa y claramente mentalmente inestable, que necesitaba irme antes de causar más daño. Lo miré y dije algo que había querido decir durante 20 años. El único daño que se está causando aquí es el daño que todos ustedes han estado infligiendo sobre mí toda mi vida, y la única inestabilidad es la base inestable de crueldad sobre la que esta familia está construida. Luego me volví hacia mis padres y dije lo que había practicado con la doctora Martínez. Los amo a todos, pero no puedo seguir sacrificando mi salud mental por su comodidad. La factura es real, el daño es real, y hasta que puedan reconocer eso y comprometerse al cambio, no puedo ser parte de esta dinámica más. Mi madre estaba llorando más fuerte ahora, acusándome de ser cruel y destruir a la familia, pero noté algo interesante. Mi prima menor, Emma, que tenía unos 19 años y había estado callada en la esquina, estaba asintiendo ligeramente. Sus ojos húmedos con lágrimas, que sospeché, eran lágrimas de reconocimiento más que de tristeza. La velada no terminó con algún momento mágico de reconciliación familiar, donde todos se disculparon y prometieron cambiar. En cambio, terminó conmigo yéndome después de unas 2 horas, mi madre negándose a hablarme, mi padre sacudiendo su cabeza en decepción, mis hermanos enojados y defensivos. Pero algo había cambiado fundamentalmente en el sistema familiar, aunque no estaban listos para admitirlo todavía. Durante las semanas siguientes, las consecuencias continuaron de maneras predecibles. Mis padres emitieron un ultimátum a través de mi hermana, disculparme por la factura y la escena en Navidad, o aceptar que estaba eligiendo separarme de la familia. La mayoría de mis hermanos se pusieron del lado de mis padres, aunque mi hermano menor me envió un mensaje de texto diciendo que realmente no entendía de qué estaba molesta pero esperaba que estuviera bien. Los miembros de la familia extendida mayormente me evitaron, sin voluntad de tomar lados pero claramente incómodos con el conflicto. Perdí invitaciones a eventos familiares. Fui excluida de chats grupales. Sentí el hombro frío del rechazo familiar que se supone debe motivarte a cumplir y volver a tu papel designado. Pero aquí está lo que no esperaban. Me sentí aliviada. La ansiedad que me había plagado antes de cada reunión familiar se había ido porque ya no había más reuniones que temer. La depresión que venía de ser repetidamente irrespetada por personas que amaba comenzó a levantarse porque ya no me estaba sometiendo a ese trato. La voz constante en mi cabeza diciéndome que no era lo suficientemente buena se volvió más silenciosa porque ya no estaba recibiendo refuerzo regular de ese mensaje de mi familia. Por primera vez en mi vida, tenía espacio para respirar, para descubrir quién era sin su constante aporte negativo, para construir una vida basada en mis propios valores, en lugar de su disfunción. Pero la historia no termina ahí porque, aproximadamente 6 semanas después de Navidad, recibí una llamada de esa prima Emma que había estado llorando calladamente en la esquina. Preguntó si podíamos reunirnos para tomar café, y cuando lo hicimos, me dijo algo que cambió mi perspectiva sobre todo. Dijo que verme enfrentar a la familia había sido la cosa más valiente que jamás había visto, que ella había estado experimentando un trato similar como la más joven,
y el nuevo blanco ahora que yo estaba estableciendo límites, y que mi factura le había dado lenguaje para entender lo que le estaba pasando. Dijo que había comenzado a mantener su propia documentación de incidentes, trabajando con una consejera en su universidad y planeando su propia salida del sistema familiar tóxico. Lloramos juntas, dos sobrevivientes del mismo abuso, separadas por una generación, pero unidas en nuestra determinación de romper el ciclo. Me presentó a algunos otros primos más jóvenes que se comunicaron después de escuchar sobre lo que había hecho, y descubrí que no era la única que había sufrido, solo la única que había sido el blanco principal durante tanto tiempo. Había toda una red de miembros de la familia, mayormente la generación más joven y aquellos que se habían casado dentro de la familia, que habían sido heridos por la cultura de burlas de la familia, pero se sentían impotentes para desafiarla. Juntos, comenzamos nuestro propio grupo de apoyo, reuniéndonos mensualmente para compartir experiencias y animarnos mutuamente en mantener límites saludables. Lo que comenzó como mi acto individual de rebelión se convirtió en un catalizador para un cambio más amplio, no en la voluntad de la familia de reconocer su comportamiento, sino en la voluntad de sus víctimas de dejar de aceptarlo. ¿Alguna vez descubriste que tu dolor ayudó a alguien más a encontrar su voz? ¿Alguna vez te diste cuenta de que defenderte a ti misma dio permiso a otros para hacer lo mismo? Deja un comentario compartiendo tu experiencia porque la sanación colectiva es poderosa y saber que no estás solo puede cambiarlo todo. La factura misma nunca fue pagada, por supuesto, ni en dinero ni en las disculpas y comportamiento cambiado que había listado como alternativas aceptables. Mis padres y la mayoría de mis hermanos siguen convencidos de que yo soy el problema, que he sido lavada del cerebro por la terapia, que soy demasiado sensible y elegí destruir a la familia sobre bromas inofensivas. Han creado su propia narrativa donde son las víctimas de mis demandas irrazonables y acusaciones crueles. Pero aquí está lo que es interesante. La forma en que interactúan con los miembros más jóvenes de la familia ha cambiado ligeramente, sutilmente, de maneras que probablemente ni siquiera reconocen. Hay un poco menos de burlas casuales, un poco más de conciencia de que no todos piensan que es gracioso, una grieta en la fundación del sistema incluso si no lo admitirán. Mi madre ha intentado comunicarse algunas veces, siempre con el mismo mensaje. Me extraña. La familia no es lo mismo sin mí, pero necesito disculparme y aceptar mi parte en el conflicto antes de poder regresar. Cada vez, respondo de la misma manera. La amo, extraño aspectos de nuestra relación, pero no me disculparé por exigir respeto básico, y la puerta está abierta cuando esté lista para reconocer el daño y comprometerse al cambio. Hasta ahora, no ha aceptado mi oferta, y he aceptado que tal vez nunca esté dispuesta o sea capaz de hacer el trabajo requerido para tener una relación saludable conmigo. Esa aceptación dolió más de lo que puedo expresar adecuadamente. El duelo de perder a tu familia de origen, incluso cuando sabes que es necesario para tu supervivencia, pero también ha sido extrañamente liberador. He construido una familia elegida ahora, amigos que me tratan con el respeto y amor que merezco, personas que celebran mis éxitos sin necesitar disminuirlos, que me apoyan a través de las luchas sin usarlas como munición para burlas futuras, que me ven como una persona completa digna de dignidad. Mi relación conmigo misma se ha transformado de maneras que todavía estoy descubriendo. Estoy aprendiendo a silenciar las voces internalizadas de mi familia que me dicen que no soy lo suficientemente buena, a confiar en mis propias percepciones en lugar de manipularme a mí misma, a ocupar espacio sin disculparme. He comenzado a perseguir proyectos creativos que siempre quise intentar, pero tenía demasiado miedo de las burlas de mi familia para intentar. He desarrollado amistades más profundas porque ya no estoy tan desesperada por aprobación que acepto trato tóxico. Incluso he comenzado a salir de nuevo con límites más saludables y mejor juicio sobre señales de alerta, ya no dispuesta a aceptar de parejas románticas el tipo de falta de respeto que una vez acepté de la familia. La factura misma está en una carpeta en mi oficina, un recordatorio tangible de mi liberación y el precio del comportamiento de mi familia. A veces la miro y todavía siento ira sobre las décadas de abuso que representa, pero más a menudo me siento orgullosa de mí misma por negarme a ser silenciada, por exigir responsabilidad, por elegir mi propio bienestar sobre la obligación familiar. Ese pedazo de papel representa el momento en que dejé de ser una víctima y comencé a ser una sobreviviente, el momento en que transformé su arma de burla en un escudo de autoprotección. El viaje terapéutico continúa, y probablemente siempre lo hará hasta cierto punto, porque sanar de décadas de abuso no es un destino, sino un proceso continuo. La doctora Martínez y yo todavía trabajamos juntas, ahora enfocándonos menos en mi familia de origen y más en construir la vida que quiero.
en desarrollar la autoestima que trataron de destruir, en crear significado del dolor que he experimentado. He comenzado a hablar públicamente sobre el abuso emocional en las familias, compartiendo mi historia en grupos de apoyo y foros en línea, y la respuesta ha sido abrumadora. Miles de personas se han comunicado para decir que se relacionan con mi experiencia, que también son el chivo expiatorio familiar, que han estado tratando de articular qué está mal en sus familias, y mi factura les dio un marco para entenderlo. Algunos han creado sus propias versiones de la factura como un ejercicio terapéutico, no necesariamente para enviar, sino como una forma de validar su propio dolor y reconocer el impacto acumulativo de años de maltrato. Otros han usado el concepto para tener conversaciones difíciles con sus familias, con grados variables de éxito. Algunos incluso han reportado que sus familias realmente respondieron positivamente, que ver el daño cuantificado en términos tan concretos les ayudó a entender el impacto de su comportamiento de una manera que las súplicas emocionales nunca lo hicieron. Esas historias me dan esperanza de que el cambio es posible, incluso si no fue posible en mi propia familia de origen. Mirando hacia atrás en toda la experiencia ahora, 8 meses después de que envié esa factura y me elegí a mí misma sobre su aprobación, puedo verla como un punto de inflexión que tenía que suceder. Me estaba muriendo una muerte lenta en esa dinámica familiar, perdiendo pedazos de mí misma a sus burlas año tras año, hasta que casi no quedaba nada de la Sara real debajo de toda la vergüenza y la duda que habían depositado sobre mí. La factura fue mi declaración de independencia, mi negativa a desaparecer, mi insistencia en ser vista como un ser humano con sentimientos que importan en lugar de un chiste para su entretenimiento. ¿Fue dramático? Sí. ¿Fue confrontacional? Absolutamente. ¿Podría haberlo manejado de manera diferente? Probablemente. Pero fue auténtico a mi experiencia y mi dolor, y logró lo que necesitaba lograr incluso si no resultó en la reconciliación familiar que alguna parte de mí todavía esperaba. Me liberó de la prisión de sus expectativas y la jaula de mi propia necesidad desesperada de su aprobación. Me dio permiso para construir una vida basada en mis propios valores y rodeada de personas que realmente me tratan bien. Transformó mi relación conmigo misma de una de constante autocrítica y vergüenza a una de creciente autocompasión y respeto. Más importante aún, me mostró que tengo la fuerza para defenderme a mí misma, incluso cuando todos los que he conocido toda mi vida me dicen que estoy equivocada, que mi percepción de la realidad es válida incluso cuando otros intentan manipularme para que dude de ella, que merezco mejor de lo que había estado aceptando durante 3 décadas. Entonces, aquí está lo que quiero que entiendas si estás leyendo esto, y te ves a ti misma en mi historia. Si eres aquella de quien tu familia se burla y descarta y disminuye mientras lo llaman amor, tu dolor es real y válido, incluso si te dicen que eres demasiado sensible. El daño que están causando es abuso genuino, incluso si insisten en que son solo bromas y necesitas relajarte. Mereces respeto y dignidad de tu familia. No porque lo hayas ganado a través de comportamiento perfecto, sino porque eres un ser humano. Y esa es la línea base de cómo los humanos deberían tratarse entre sí. No le debes a nadie acceso ilimitado para lastimarte solo porque compartes ADN con ellos. Establecer límites con la familia no es egoísta o cruel. Es autopreservación necesaria. No estás loca por reconocer la disfunción incluso cuando todos a tu alrededor pretenden que todo es normal. Tus sentimientos importan, tus experiencias son válidas, y tienes el derecho de exigir mejor trato o removerte de situaciones donde ese mejor trato no está próximo. Las personas que verdaderamente te aman respetarán tus límites incluso si no los entienden completamente. Las personas que se niegan a respetar tus límites te están diciendo que su comodidad les importa más que tu bienestar. Créeles, y actúa en consecuencia. Si has experimentado dinámicas similares en tu propia familia, me encantaría escuchar tu historia en los comentarios abajo. Comparte lo que estás pasando, cómo lo has manejado, qué límites has establecido o estás trabajando para establecer. Creemos una comunidad de personas que se niegan a ser los sacos de boxeo de su familia por más tiempo, que se apoyan mutuamente en elegir salud sobre armonía, que se validan mutuamente el dolor cuando nuestras familias se niegan a hacerlo. Si esta historia resonó contigo, si te ayudó a sentirte menos sola en tu lucha, o te dio coraje para comenzar a establecer tus propios límites, por favor deja un like en este video porque me dice que compartir estas experiencias difíciles y vulnerables vale la pena y llega a personas que necesitan escucharlo. Y si quieres escuchar más historias como esta, experiencias reales de personas reales que han sobrevivido dinámicas familiares difíciles y salido más fuertes del otro lado, suscríbete a Mi Verdad Revelada porque eso es lo que hacemos aquí.
Compartimos la verdad desordenada y complicada sobre las relaciones familiares, la salud mental, la sanación y la supervivencia. No lo endulzamos ni pretendemos que todo está bien cuando no lo está. Decimos la verdad, validamos el dolor de los demás y nos apoyamos mutuamente en construir vidas que realmente queremos vivir. Presiona ese botón de suscripción y activa las notificaciones para que no te pierdas futuras historias, porque créeme, no estás sola en esta lucha. Y juntas estamos construyendo una comunidad de personas que se niegan a sufrir en silencio por más tiempo. Recuerda, elegirte a ti misma no es egoísta. Establecer límites no es cruel. Y exigir respeto de tu familia no es pedir demasiado. Mereces mejor que ser un saco de boxeo. Y nunca es demasiado tarde para comenzar a defenderte a ti misma de la manera en que finalmente lo hice. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y recuerda, estás viviendo a través de esto, pero no tienes que vivirlo sola. Te mando un abrazo enorme, y nos vemos en el próximo video donde seguiremos compartiendo nuestras verdades, sanando juntas, y recordándonos mutuamente que somos dignas de amor, respeto y felicidad. Hasta pronto, y que tengas un día lleno de paz y autocuidado.